Buen día, hoy vamos a hablar de una obra de Benjamin, que vamos a decir ahora, la vamos a nombrar como Los Pasajes. Una obra muy particular, que lo ocupa durante varios años de su vida, que la lleva por todos lados y que de alguna manera, según sus propias palabras, es como un impulso hacia la vida, algo que lo lleva a seguir viviendo, como una esperanza de terminarla. Digamos que es en 1927 cuando él comienza a recopilar informes, documentos de todo tipo, y llega a juntar como 600 páginas. Por entonces era solamente una acumulación de documentos e informes, pero la obra era algo muy particular, como les decía, ¿no es cierto? Por ejemplo, Buck Morse, que es una comentarista de la obra de Benjamin, pero sobre todo de esta obra, Los Pasajes, dice que es una obra inexistente. ¿Por qué? Porque ella nunca la termina, no se publica en vida de él, y luego cuando se publica póstumamente, se publica no como Los Pasajes, sino como una serie de un conjunto de fragmentos que pueden estar en libros que se llaman Iluminaciones 1, Iluminaciones 2 o Discursos Interrumpidos 1, Discursos Interrumpidos 2, y otro título también es Poesía y Capitalismo, que vendría a ser justamente Iluminaciones 2. ¿Por qué esto? Porque como sabemos es una obra fragmentaria. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscaba Benjamin con esta obra? Él decía que pretendía una construcción histórica filosófica del siglo XIX, como tiempo en que nace la sociedad industrial. Y el escenario de esto es París, como ciudad capital del siglo XIX. Los contenidos pretendían una interpretación crítico-social y los temas eran, por ejemplo, uno de los temas que después también él va a llamar a la obra el Baudelaire, porque es Baudelaire la interpretación del poeta, o sea, un poeta de finales del siglo XIX que tiene como sus obras más importantes Las Flores del Mal, poemas en prosa y El Pintor de la Vida Moderna, que justamente son comentarios de Baudelaire sobre la obra de un pintor de la vida moderna. Pero él mismo, como poeta, es un pintor de la vida moderna, por los personajes que surgen y en los títulos mismos de los poemas, el spleen, la bohemia. Y otro de los temas centrales de toda la obra es la mercancía como tema poético. Eso es lo que quiere él hacer traslucir a través de una pintura también del París del siglo, como capital del siglo XIX. Todo esto se hace evidente también en las fuentes de inspiración, por ejemplo, los primeros documentos del socialismo, pero también las memorias del jefe de policía, las memorias de aristócratas de vida mundana, y los temas son, bueno, todos los de la vida moderna, todo lo que aparece en ese París nuevo del siglo XIX, la muchedumbre, la bohemia, una serie de personajes como el flaneur, que es el que va vagando por las calles sin rumbo fijo, las avenidas, por ejemplo, la reforma urbana que realiza, por ejemplo, Haussmann, que abre avenidas muy anchas y entonces hace a París más visible todo, ¿no? Porque antes París estaba llena de recovecos y de calles sinuosas, y lo que permite así, porque París estaba compuesto por, digamos, en el centro todos las familias más acomodadas, las clases más altas, y en la banlieue, los alrededores, estaba
los sectores populares. Entonces lo que permitían estas grandes avenidas era que la policía pudiera llegar rápidamente a esa zona suburbana. Estaban también los tranvías, los bazares y sobre todo los pasajes, que no dijimos que eran los pasajes eran lo que son ahora las galerías, que habían sido construidos en París con mucho lujo, en arquitectura del vidrio y del acero, que él le da mucha importancia, también habla mucho del vidrio, de esa arquitectura, y ahí estaban todas las tiendas, ¿no? Y así entonces París aparecía como el gran escenario, la gran urbe, y la filosofía tenía justamente en la ciudad el escenario. Y París era como una gran biblioteca para Benjamin. En su teoría, cada idea, cada construcción a partir de lo particular era autosuficiente como una mónada que contenía la totalidad, una imagen del mundo. Su esfuerzo entonces consistía en descubrir la verdad de la totalidad social tal como aparecía en una configuración particular, o sea, en una cosa, en el tranvía, en esos personajes que les mencioné, en la arquitectura del vidrio y del acero. Esto es lo que Benjamin, pero también vimos a Adorno también, ¿no? Porque acá vamos a hablar un poco de ambos, llamaban imágenes monadológicas del mundo, que para Adorno eran imágenes históricas y para Benjamin imágenes dialécticas, pero había una afinidad entre ambos conceptos. Poner un ejemplo, cuando Marx trata de descubrir el misterio de la mercancía, dice que su naturaleza no es perceptible, no hay ninguna conexión con sus cualidades físicas y que para entender ese misterio de la mercancía es necesario analizar las fuerzas y relaciones de producción. Ahora, Adorno y Benjamin no se referían tanto a las condiciones de producción, pero sí manejaban esta idea de las imágenes monadológicas. En su primera concepción de los pasajes, Benjamin buscaba extraer, por ejemplo, de la figura del tramposo, o de otra figura, podría ser del conspirador, de todas estas que le decía, imágenes que podían permitir descifrar la realidad material del siglo XIX. Así, por ejemplo, los pensamientos fragmentarios del autor o los recuerdos se transformaban en imágenes de la realidad objetiva impersonal. Y a la inversa, por ejemplo, una obra que se llamaba Infancia en Berlín, que él se mostraba a un niño de 8 o 9 años en medio de un interior burgués lleno de objetos, y el teléfono, el atril, los objetos, muy acumulado de objetos, él se veía como apresado en eso, y entonces se entendía, trataba de disolver toda esa imagen para que la historia interna, la de él como niño de 8 años, fuese liberada como una especie de catarsis. Lo que buscaba era evidenciar la contradicción, o sea, la imagen dialéctica debía iluminar para interrumpir el fluir de los fenómenos, poniendo en funcionamiento el pensamiento para hacer perder la familiaridad de segunda naturaleza. Es decir, ese niño en medio de ese interior burgués no resultará algo natural. Eso sería hacer perder la familiaridad. Entonces la obra de los pasajes debía ser un panorama de imágenes dialécticas extraídas de las figuras, todas esas que él utilizaba, la de la prostituta, el flaneur, el conspirador o el bohemio. Bueno, había una serie de personajes que él estaba pintando, así como fenómenos el de la moda, la fotografía, la construcción de acero y de vidrio, el interior burgués.
Todo eso como si se tratara de un calidoscopio de constelaciones que iluminarán esa ciudad de París como capital del siglo XIX. Pues entonces, como nosotros ya hemos dicho, Benjamin luchaba por reconciliar el pensamiento teológico que le venía de la influencia de Scholem con su más reciente adquirida orientación política marxista que le venía de la influencia de Brecht y también de Asia, ¿no? En medio de ambos polos estaba terciando Adorno, que también lo quería alejar de ambos, ¿no? La dificultad consistía en que en lugar de integrar los dos polos, Benjamin ponía uno junto al otro, y él era bastante consciente de esta dualidad, y a veces se hacía referencias a ella, y a Adorno justamente le exasperaba esa especie de esquizofrenia intelectual. Pero por entonces se iba construyendo una amistad con Adorno, claro que no carente de tensiones. El desacuerdo surgía cuando Benjamin definía las imágenes dialécticas como chispazos de luz. Adorno, por el contrario, pensaba que la imagen dialéctica debía, en lugar de iluminar los momentos oscuros, nubosos de Baudelaire, por ejemplo, desarrollarlos a través de una argumentación crítica. Criticaba a Benjamin el hecho de que solo pusiera uno al lado del otro los elementos contradictorios en lugar de desarrollarlos para capturar el movimiento social de la contradicción. Pero más allá de esta cuestión de las imágenes, la diferencia era sobre todo política, porque Benjamin todavía expresaba su solidaridad con la clase obrera y además tenía fe todavía en un sujeto revolucionario colectivo, mientras que Adorno ya estaba bastante decepcionado y crítico del socialismo soviético. En el 1938, antes de exiliarse a Estados Unidos junto con toda los miembros de la Escuela de Frankfurt, Adorno había tenido un encuentro con Benjamin en que armonizaron sus diferencias. Y en Estados Unidos ya insistía permanentemente a Benjamin para que se trasladara también. Pero Benjamin, que trabajaba en los pasajes, argumentaba que necesitaba estar en París para su investigación. Finalmente, Benjamin terminó el ensayo sobre Baudelaire y lo envió a Estados Unidos. La respuesta de Adorno en una carta fue bastante desalentadora. Decía que los motivos estaban reunidos pero no desarrollados y que él justaponía imágenes del poeta, refiriéndose a Baudelaire, con datos de la historia objetiva en un montaje visual, agregando un mínimo de comentarios como si fueran subtítulos de una película. Haciendo referencia directa a la estructura de clases del siglo XIX, en asociaciones inmediatas poco convincentes. Benjamin, por su parte, quería en cambio renunciar a todo tipo de interpretación y dejar que las significaciones salieran a luz por medio de un montaje chocante del material. O sea, justamente lo que Adorno le estaba criticando. Bueno, el instituto esperaba que Benjamin reescribiera el trabajo y así lo hizo realmente de acuerdo a las observaciones que le había hecho Adorno. Y luego fue acogido con gran entusiasmo por todos los miembros del instituto y especialmente por Adorno. A propósito de esta segunda versión del Baudelaire, bueno, piensen ustedes que cuando menciono Baudelaire es lo mismo que los pasajes, porque es lo que ocurre con esta obra inexistente según Susan Buck-Morss. En una carta a Scholem, Benjamin compara la obra con la construcción interna del origen del drama barroco. También aquí dice,
el despliegue de una noción tradicional ocupará el centro. En aquel caso era el drama barroco, y aquí va a ser la noción del carácter fetichista de la mercancía. Entonces, como vemos, París se convierte para el autor en una vasta sala de lectura, en una vasta biblioteca cruzada por el Sena. Son palabras mismas de Benjamin. Refiriéndose a Baudelaire, señalaba que el poeta iluminaba las imágenes como una expresión de la verdad social. Por ejemplo, el tema literario de la muchedumbre revelaba la pérdida de la capacidad de experiencia. Esto dentro de una teoría histórica materialista, donde entendía que la alienación producía una transformación de la percepción propia de la vida en la urbe. Y en este sentido va a cambiar también su concepción acerca de la pérdida del aura, que como habíamos visto en la obra de arte en la época de la reproducción técnica, consideraba positivamente. Y recordemos por qué él la consideraba positivamente, la pérdida del aura, porque la salida del ritual permitía justamente vincular la obra de arte con las relaciones de producción y así adquirir también conciencia de clase. Aquí, en cambio, va a describir la pérdida del aura negativamente, como un síntoma de la desintegración de la capacidad de experiencia, ya que el obrero, en tanto está alienado, no puede experimentar la realidad y tampoco puede volverse consciente de su propia posición objetiva dentro de las relaciones de producción. En la gran urbe lo que prima es la muchedumbre, y esta no se entiende en términos de clase, sino de masa amorfa, de los que pasan, de los hombres de la calle. La vida urbana entonces conspiraba en contra del desarrollo de la conciencia de clase. Y abandona entonces también la creencia anterior en el carácter progresista de la revolución tecnológica. Ya no consideraba positivamente estos desarrollos tecnológicos, por ejemplo, de la cámara, la filmación, porque estos para él desintegraban la capacidad de experiencia. Y como los desarrollos tecnológicos no se limitaban al capitalismo, las críticas de su análisis no exceptuaban a la Unión Soviética. Esta versión, evidentemente, era más materialista dialéctica, más marxista. Hay un símil también con las primeras páginas del Capital, cuando Marx hace el análisis de la mercancía. Y eso lo reconciliaba con la posición de Adorno. Pero el deseo de aplacar a Adorno y al instituto no era la única causa de su cambio de posición, porque también lo era el pacto nazi-soviético, que también ya va a cambiar la visión de Benjamin, sino del marxismo, por lo menos del socialismo realmente existente. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre, les recomiendo que me pongan like, que hagan comentarios, que se suscriban, que activen la campanita. Y sobre todo les quiero recordar, hacer presente que estas clases, estos videos, son parte de un curso completo de filosofía que comenzó con los griegos, los orígenes de la filosofía, que ya lleva como más de 80 videos y que están vinculados unos con otros, y entonces a veces yo remito a otros anteriores, y acá en este caso especialmente Benjamin y Adorno están bastante vinculados, así que no los deje el que no escuchó a Adorno, que vuelva a Adorno para entender muy bien algunos conceptos, por ejemplo el de constelaciones. Bueno, hasta la próxima.